Gloria al Señor. Señor me los bendiga, mis hermanos. ¿Por qué no se pone de pie y vamos a orar para la palabra del Señor? Amén. Después voy a dejar que se sienten y descansen. Amén. Y descansen en la palabra. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da, Señor, de poder exponer tu palabra, Señor, de poder servir en tu reino, Señor. Padre Santo, pedimos que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en una tierra fértil, en una tierra fructífera, Padre Santo, y que sea, Padre Santo, como una esperanza que llega a nuestro corazón, Señor, una instrucción que llega a nuestra vida, Padre Santo, y sobre todo una seguridad que tú estás siempre envuelto en todo, Señor. Gracias, Señor. Bendice esta congregación, Padre Santo, la ponemos en tus manos, la bendecimos, Señor, y declaramos sobre ella bendición, Padre Santo, abundancia, Padre Santo, de bendiciones en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Estaba pensando que hoy no iba a haber, dije, hoy me van a soltar la rienda. Dije, no, está bien, hermano, quédese ahí, no se preocupe. Amén. Solo estaba pensando, amén, no, como que no estoy acostumbrado a tener un micrófono y a estar en un solo lugar, amén. Pero, mi hermano, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más, amén. Sí, Pastor Rodríguez se está recuperando y pronto lo van a ver aquí y no me van a tener que ver a mí más, amén. Pero mientras tanto vamos a traer la palabra del Señor, el consejo de la palabra y ver qué es lo que tiene el Señor para ustedes. No sé, creo que ya estoy hablando muy rápido, ¿verdad, hermano? Está bien. Pero We're going to have Pastor Juan here before you know it. Right now he's healing. Keep praying for him. But before you know it, he's going to be back and he's going to be preaching. And right now, brother is going to get into the word and just see what counsel the Lord has and what word he has for us today. ok, hoy estaremos narrando una de esas historias de la Biblia So we're going to be narrating one of the stories, history of the Bible. que nos mostrará primeramente nos mostrará lo cambiante que es la vida. To see, it's going to show us how life can change. Lo cambiante que es la vida y lo voluble que somos ante las situaciones que llegan a nuestra vida. And how it is, how vulnerable we are with the situations that come into our life. Lo voluble que es nuestro estado de ánimo, cómo cambia nuestro estado de ánimo a cada momento. How vulnerable we are and how our situation changes sometimes the things that we're feeling and seeing. Nos mostrará también cómo a veces pasamos en un instante de un momento de felicidad a un momento de caos y desesperación. How in an instant we can be, safe and secure, and then all of a sudden again in an instant we can be in chaos and turmoil. Accidentes, a veces enfermedades, problemas familiares, problemas matrimoniales, no se digan. Cada uno de ellos son circunstancias que surgen en un momento inesperado. So accidents, illnesses, just some kind of shock that comes into your life, how in an instant it can change your life. Y todas estas son cosas que causan aflicciones a nuestra vida. Amén. And these things that just come upon us suddenly, and all of a sudden our lives are very afflicted. Pero otra parte de este mensaje, veremos que en medio de estas situaciones siempre hay una provisión de Dios para nosotros. And we're going to see through these examples that even though we're going through these afflictions, these problems, God provides, He provides His blessing in the midst of chaos. Veremos que la respuesta de Dios, nuestro Señor, siempre está cerca de nosotros cuando estamos en tribulación. And we see that the answer in God providing for us is always there, even in the midst of the situation. Y veremos también que el plan de Dios siempre ha sido eterno. And we see that the plans of God for us have always been eternal. Mire, tenemos que aprender esto el día de hoy. No hay nada en nuestra vida, en nuestros entornos, en nuestra ciudad o en nuestra nación que sorprenda a Dios para nada. So we're going to see that, in the midst of everything that's going on in our lives, where we live, in our nation, we're going to see that everything that happens does not surprise our living God. Mire, la solución de nuestro gran problema, y déjeme decirle que nuestro gran problema es el pecado. And the solution to our situation, our great problem situation, and let me tell you, that situation is called sin. La solución a ese problema siempre ha sido
preparado desde el principio de la eternidad, dice la palabra del Señor. So the solution to that problem has always been prepared since the beginning according to the Word of God. Amén. Vamos a estar hoy narrando o tomando en cuenta, en consideración, la palabra que está en Éxodos 15. El libro de Éxodos capítulo 15, versos 22 al 25. So we're going to see the solution to the situation, and we're going to find that in Exodus 15. No, el versículo, pastor. Verso 22 al 25. Exodus chapter Es 15, un pasaje muy conocido. verses 22 through 25, a very well-known verse. Es un pasaje muy familiar que creo que muchos de ustedes van a recordarlo en este momento. A very familiar part of the history, the Word of God, that you're going to recognize now that we're going to read it. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Verse 20, Okay. So starting with verse 22, it says, Then Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went into the wilderness of Shur. They went 3 days, 33 miles in the wilderness, and found no water. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. And 23 reads, When they came to Marah, they could not drink of its waters, for they were bitter. Therefore was named Marah, which means bitterness. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Then the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y los probó. So 25, the Lord working miraculously, it says, Then Moses cried to the Lord, and the Lord showed him a tree, which he cast into the waters, and the waters were sweet. There the Lord made for them a statute or an ordinance, and there he proved them. Amén. Qué cambio tan repentino, ¿verdad? What a sudden change, right? Del sonido del pandero a la voz de la murmuración. From the sound of the ¿cómo se dice? Pandero. Pandero to all of a sudden murmuring. Mire, solamente habían pasado 3 días que los jóvenes danzaban y poco imaginaban que esos jóvenes que danzaban y glorificaban a Dios, que ellos iban a ser parte de aquella turba que rodeaba a Moisés y le clamaba, ¿qué hemos de beber? So imagine it only took 3 days. 3 days ago they were celebrating, they were joyful, and then 3 days later they were complaining and murmuring, crying out to Moses, what are we to drink? Así de cambiante es el hombre. And that's how suddenly we change. Y así de volubles son nuestros sentimientos internos por nuestras condiciones externas. And that's how vulnerable we are with our internal feelings with the exterior situations. ¿Sabe usted que como hijos de Dios no debería de haber nada externo que influya nuestro corazón? You know, as Christians, there should be nothing on the exterior that should, just make our heart or our interior change. ¿Sabe? El gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza. And it says in the Word of God, the joy of the Lord is my El strength. gozo es un fruto del Espíritu Santo. And joy is a fruit of the Holy El Spirit. gozo viene de adentro hacia afuera. Joy comes from the inside and No hay comes out. nada externo que pueda influir en ese gozo que el Señor me dio. There should be nothing on the external that should affect the joy that's Hay coming out from the problemas inside. y hay aflicciones en la vida, sí. Are there afflictions and problems Hay in life? situaciones Yes. que a veces no podemos tener el control de ellas. Are there situations that we don't have control Pero over? son cosas externas que no deben de influenciar en nuestro gozo que el Señor nos da. Again, there are external things that are happening, but they shouldn't affect our internal things, joy with the Lord. Constantemente tenemos que estar alabando al Señor. En todo tiempo te alabaré, decía el salmista. And we should always be praising the Lord no matter the situation. And as the psalmist says, I will praise you at all times. Solo 72 horas habían pasado cuando este pueblo había cruzado el Mar Rojo de una manera maravillosa.
It had only been 72 hours since these people, the Jews, miraculously crossed the Red Sea. El Señor mismo había derrotado al poderoso ejército egipto y ellos no habían movido un solo dedo. And God himself, he lifted his finger to conquer the mighty nation of Egypt. The Israelites did not have to lift one Mire, finger. ellos fueron testigos de un portentoso milagro que a mi parecer nunca nadie más ha visto un milagro como ese. And they were eyewitnesses of what God did, that miraculously act that no other nation, no other people in history has seen happen. Eso produjo en ellos un gran gozo. And that in them, that victory that God Y el gave them pueblo produced empezó a cantar joy. un cántico nuevo alabando a Jehová. And the people were singing a new song, just happy and joyful to the Lord. Unos versos atrás el pueblo gritaba, este es mi Dios y lo alabaré. Just a couple of verses before, you read the people saying, this is my God and I will worship Dios him. de mi padre y lo enalteceré, decía el pueblo. The God of my forefathers and I will lift him up. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? Exclamaban. Who, like you, Lord God, amongst all the ¿Quién gods? como tú, hacedor de prodigios, Señor? You, God, who provide and do these Y las miraculous mujeres, things. dice la palabra, que no se quedaban atrás. Ellas cantaban y decían, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. And the women said, joy and praise the Lord because he has shown himself miraculously big, La alabanza huge. vino después de tener una experiencia que produjo fe en el pueblo. And imagine this experience they had, this awesome miracle. Venimos cada domingo a la iglesia y nos gozamos. Felicidades al grupo de alabanza. Nos gozamos y alabamos al Señor y levantamos manos. ¿Cuánto tiempo dura tu gozo, hermano? And we come here every Sunday, we praise and we worship and we sing, but how long does that joy last inside of you? Ellos gritaban, se desbordaban de alegría, gritaban, saltaban, yo no sé, tomaban selfies, hacían todo lo que hacemos nosotros cuando estamos alegres. So these people, they were jumping for joy, they were celebrating, they were just in awe. You know, maybe like Pastor said, they were taking selfies of the celebration. Pero- they were just in awe. Pero una vez pasada la euforia, tenían que continuar su viaje, amén. But once that joy, that euphoria passed in that time, then they had to go back to the realization of real life. Entonces leemos de nuevo la historia que leímos al principio. Entonces dice la palabra, hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. So after all that celebration, again we read verse 22, which says, Then Moses led Israel onward from the Red Sea. They went unto the wilderness of Shur, and they went 3 days, 33 miles in the wilderness, and found no water. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Verse 23, Then they came to Marah. They could not drink its waters, for they were bitter. Therefore it was named Marah, which means again bitterness. Escuche esto ahora. So listen to this. Entonces Then el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? the people murmured against Moses, saying, What shall we drink? En ocasiones no hay mucha distancia, mi hermano, entre nuestros cánticos y nuestros pesares. So sometimes there's absolutely no distance between our joyfulness, our singing, and then our suffering. En este capítulo, en el verso 1, cantan un nuevo cántico al Señor. Okay, in this same chapter, verse 1, man, they're singing a brand new song, joyful to the Solo Lord. 24 versículos después empiezan a murmurar contra el Señor. And only 24 verses later, they're murmuring and complaining to the Lord. Después del gran triunfo sobre el ejército de Egipto, viene la amarga experiencia del Mara. Just a little while after that great victory at the Red Sea against Egypt, then they're crying and murmuring and worried. La fe debe de ser probada, mi hermano. Faith should La be palabra tested. dice que tu fe y la mía van a ser probadas. It says, your faith, my faith, they're going to be tested. Y el Señor no prueba la fe para Él saber dónde está tu fe. Él sabe dónde está tu fe. The Lord doesn't test your faith to see where you're at because He already knows where you are at. Pero el Señor quiere que tú sepas dónde está tu fe. ¿Cuál es la cantidad de fe que tienes? ¿Qué tanto amas al Señor? But the Lord wants you to know how much
faith you have, how much you have faith in the Lord, and how much you trust in Him. Es por eso que la palabra dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. And it says in the word of the Lord, those that think that are strong, let them not fall. Pedro juró que daría su vida por el Señor. Remember, Peter said, I will give my life for you, Lord. Horas después lo negó. Hours later, he denied him. Él aseguraba que tenía una fe firme, Peter assured he had a firm faith. pero el Señor le dijo, el Señor me ha pedido tu alma para zarandearla, Pedro. And of course, we heard that the enemy asked the Lord for Peter's soul life because he was going to shake him. La fe será probada, mi hermano. Debe de ser probada nuestra fe. Again, your faith is going to be tested, and yes, it will be tested. Pero aquí tenemos una necesidad grande. But here we see a great necessity. 3 días viajando, llegaron a Mara y no pudieron tomar agua. Again, traveling 3 days in the desert, arrive tomorrow, and all of a sudden they cannot Y el drink pueblo its waters. murmuró y dijo, ¿qué habremos de beber? And again, the people, the nation murmured and asked, Con what shall we con drink? esto el pueblo quería decir, ¿cómo Dios va a poder suplir nuestra necesidad? And with this murmuration, the question, it's, okay, how is God going to provide for us here? Mire, se quejaron y murmuraron. Again, they complained and they murmured. Y cada vez que leo esta parte de la palabra, And every time you read this portion of the word, y tal vez he narrado esta situación antes, pero como les dije, es la parte, si hay un milagro grandioso en la vida y en la historia del mundo entero es este. and if there is a great miracle that happens here in this situation in the world, it's this. Ellos habían pasado ese mar en seco. Imagine they passed that sea in dry. 3 días antes el Señor había partido el mar rojo en 2. 3 days before, again, God parted the Red Sea so they could cross. Ellos cantaban, al soplo de tu aliento, Señor, se abrieron las aguas. And they would sing and say, God, with Ese your es el breath you open poder the de la waters. palabra del Señor. Solamente cuando el Señor dice su palabra y su aliento poderoso abrió las aguas del mar rojo. So they knew the situation, just God with his breath, he spoke and the waters parted. Marcharon en seco. And they marched through the Red Sea in dry land. Allí estaba el agua del mar. Pregúntate esto, mi hermano. So ask yourself this, brothers and sisters. ¿Será más difícil purificar el agua o abrirla en 2? Is it more difficult to purify water or separate the waters into two? ¿Endulzar una fuente es más difícil que limpiar un mar? Is it more difficult to make bitter water sweet or part the seas? ¿Hay algo difícil para Dios? Is there anything impossible for ¿Habrá God? algo difícil para el Señor? Is there anything that would be impossible for Mire, God? una de las partes que me encanta de la narración de cuando cruzaron el Mar Rojo, One of my favorite things in the Es narration when they crossed the Red cuando la Sea, palabra del Señor narra que tan pronto empezaron a cruzar el mar, la nube del Señor se colocó en medio del pueblo de Israel y el ejército de Egipto. so as they were crossing the Red Sea, the parted sea, the cloud got in the way so the Egyptians could not catch up to Ahora them. imagínese esto, 2 millones de personas caminando por ese mar abierto lentamente. So just ¿Qué tan imagine, rápido se puede mover una multitud? just imagine the sea is parted and you got 2 million people crossing the Red Sea slowly. Because just imagine, they Pero can't cross atrás fast. viene un ejército poderoso con caballos y carros y moviéndose a una velocidad impensable. So just imagine, as they're crossing slowly, here comes the armies of Pharaoh, and they're going as fast as they can on their horses and chariots, catching up to the people. Pero sabe, no sé si ha notado este detalle en la palabra y seguramente que sí. I don't know if you've noticed this detail in the word. Dice la hopefully palabra you del have. Señor que cuando se puso esa nube, la nube le daba oscuridad al ejército egipto, pero alumbraba hacia el pueblo hebreo. When that cloud went there to get in the way of Egypt, the cloud actually made darkness for the Egyptians, but gave light to the people of Israel. Pero también dice la palabra que aunque el pueblo avanzaba lentamente y el ejército egipto venía a toda velocidad,
nunca pudieron alcanzarse uno al otro. And as the Jewish people were crossing the Red Sea El slowly, Señor no permitió nunca que el enemigo alcanzara a su pueblo. and the armies were coming as fast as they could, the cloud got there, and God did not allow them to catch up to his people. A pesar de ese portentoso milagro, el pueblo murmura. Even though this awesome miracle they saw, and yet 3 days later El they pueblo were se murmuring. queja contra Moisés. And they were complaining to Moses about Moses. Pero dice la palabra de Dios que Moisés no se une a esas murmuraciones. And it says Moses did not join his voice to these complaints and murmurs. Moisés clama al Señor. Moses did the most awesome thing. He called out to God. Bienaventurado aquel que ha aprendido a orar al Señor en vez de murmurar. Blessed is that person who cries out and prays to the Lord instead of starting to complain. Ese es el remedio de la gracia. And that is the remedy of grace. Ese es el remedio o la solución a nuestros problemas. That is the solution, the remedy to all of our problems. Tan pronto como tenemos una oración, As soon as we have a prayer, Dios provee una solución y eso te lo garantizo, mi hermano. God provides a solution, and this I guarantee to you, brothers and sisters. Dice la palabra del Señor The word of the Lord says que cuando Moisés oró, el Señor le mostró un árbol. that as soon as Moses prayed, God showed him a tree. Ahora bien, ese remedio que el Señor les daba era un poco extraño, ¿verdad? Now that solution that God gave to them, that was kind of strange, was it not? ¿Por qué un árbol iba a endulzar las aguas? So how can one tree make the bitter water sweet? Yo creo que esto tiene la intención de llamarnos la atención en algo. So this should actually call our attention to something. Mire, había un árbol en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y el mal. See, there was a tree in the Garden of Eden, the tree of knowledge between good and evil, Su fruto fue comido por nuestros primeros padres which its fruit was eaten by our first parents. y nos amargaron el resto de la vida. And they bittered our lives the rest of the way. Pero hay otro árbol, mi hermano, But there is another tree que fue cargado sobre Cristo y luego fue crucificado en él. that Christ himself had to carry, and then he was crucified on it. Pedro dice que él mismo llevó nuestros pecados. And Peter says, he himself, the Lord, took our sins. Y el fruto de ese árbol de vida está hoy al alcance de nosotros. And that tree is at our reach. Pero no es cualquier árbol. And it's not just whatever tree. La palabra del Señor dice que el Señor le mostró a Moisés el árbol. And again, what we read, the word of the Lord says, God himself showed Moses that tree. Jehová le mostró un árbol, dice la palabra. The Lord showed him a tree. Nadie hubiera encontrado ese árbol, nadie hubiera encontrado esa solución si no haya sido el Señor quien la provee. And again, the solution would not have been found if it wasn't the Lord himself showing Mire, fue un árbol señalado por Dios y ese árbol ya estaba allí cuando llegaron. And the Lord showed Moses this tree, and when they arrived, guess what? That tree was there. Y eso me dice del cuidado que tiene Dios de nosotros. And that shows just how much God takes care of us. Mire, cuando ese árbol empezó a crecer ahí, See, when that tree started to si grow there, alegorizamos esto, ¿verdad? Si lo contamos como una historieta, cuando ese árbol creció ahí, ese árbol sabía para qué empezaba a nacer. so if we analyze and we look at the story, the tree started growing, but it knew what its purpose was. El árbol de la vida, que el Señor Jesucristo, mi hermano, The tree of life, which is desde que Jesus se encarnó, Christ. sabía que había venido a la tierra. Since he came down and became flesh, he knew the purpose Su of his vida, life. en su vida, en su entera vida, siempre tuvo la sombra de la cruz atrás de él. In his entire life, from small to big, he always had the shadow of the cross on him. Este árbol crecía ahí y sabía para qué estaba destinado. That tree that was Y el there, Señor it grew. en su infinita omnisciencia y sabiduría sabía que un día su pueblo pasaría por ese lugar y necesitaría tomar ese árbol, arrancarlo y echarlo y endulzar las aguas. And God already pre-knew before time that that tree was going to be there, it was going to grow, and his people were going to use it to make the bitter water sweet. Mire, hablando más claro, mi hermano, So speaking clearly, brothers and sisters, puede ser que las pruebas
te lleguen de repente a tu vida y te sorprendan. So maybe Las necesidades y los problemas de tu vida sorprendan de un momento a otro. necessities or problems all of a sudden come into your life. Pero nada sorprende al Señor. They may surprise us, you, but Nada nothing sorprende al surprises Señor. God. Él nunca va a ser sorprendido por tus problemas y tus necesidades. God will never be surprised by your problems or your necessities. Mire, escucha esto. Cuando el pueblo llegó a Mara, vio el agua allí y no se podía beber y el Señor le mostró un árbol. So they arrived to the land of Mara. They saw the water. They knew they couldn't drink it, but the Lord had already provided the tree En right otras there. palabras, el remedio estaba ahí desde mucho tiempo antes. So beforehand, the solution was already there before the problem was even there. El autor de Hebreos dice que hay un trono, hay un lugar, el trono de gracia, donde podemos entrar siempre para el oportuno socorro. And Hebrews, the author says, there is a place where we can go and always get the solution to our problems. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando hay problemas, en vez de quejarnos, tenemos que ir al Señor. When the problems come to our lives, we shouldn't complain, we shouldn't murmur, we should go before God. El árbol estaba ahí esperando. Again, that tree was already there waiting. El trono de Dios está ahí esperando. Again, the throne of God is there waiting for you. Está con el propósito de ser usado. El árbol estaba ahí listo esperando. And the tree was there, it knew its purpose and was there waiting. Dios siempre tiene un problema para una solución para tus pruebas. God always has a solution Dios siempre to tiene your una problems. respuesta. God always has a response Hay to un you. árbol, mi hermano, hay un árbol que fue desde antes de los principios de la fundación del mundo dedicado para endulzar nuestras vidas. There's always been a tree before the foundations of the earth itself to sweeten the bitterness in your life. Es un árbol que está a nuestro alcance el día de hoy. And of course, this tree is at your reach this day. Mire, hermano, los remedios de Dios siempre están a su mano. So the remedies of God are always within your grasp. El árbol de la vida no está lejano de ti. The tree of life is not far away from you. En realidad está más cerca de ti de lo que piensas. In reality, it's even closer to you than you even imagine. Está en tus labios y está en tu corazón. It's on your lips and it's in your heart. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor It says that if you confess with your mouth that Jesus is Lord, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. and that if you believe in your heart that Jesus was raised Y from el among gran the problema dead, del pecado que hemos tenido desde la fundación del mundo será cosa del pasado. and if you believe in Jesus Christ, accept Him as your Lord and Savior, the sin that started in the Garden of Eden to now is conquered. Así de lejos es el árbol de la vida de ti. Again, the tree of life, that's how far away it is from you. Y tus maras se tornarán dulces. And your Mara of your life will turn sweet. Tus maras se volverán bendición. Again, your Maras will turn into Mire, este fue un blessing. árbol aceptado y aplicado por Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés clamó a Jehová. Again, the word Moses, he cried out to the Lord. Después Jehová le mostró un árbol And later, then God showed Moses a tree, y Moisés lo echó a las aguas. and Moses threw it into the waters. Mire, el remedio divinamente señalado debería de haber sido puesto en contacto con esas aguas sucias del mar. So imagine the trees, that sweetness, that as soon as the trees hit the bitterness of the water, El hombre no puede proveer su propia curación, us, man, we cannot provide our own solutions. pero el Señor ya la ha proveído y tenemos que tomarla y aplicarla a nuestras vidas. But God has already made the solution. All we have to do is reach out, grab it, and bring it into our lives. Ese árbol es tipo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. So this tree is a type of our Jesus Christ, our Lord and our O si Savior. quieres ser más claro, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. And again, if you want to be more clear, it is a symbol of our Lord Jesus Ese árbol Christ. para que fuera eficaz debería de ser cortado. And that tree, so it could be useful, had to be cut. Nuestro Señor Jesucristo debería de ser crucificado por nosotros. And again, our Lord Jesus Christ needed to be crucified for us. Porque Él, dice la palabra, tuvo que sufrir el hacha por nuestra causa. Because again, he had to suffer, he had to be cut for us.
Dice la palabra del Señor que fue cortado de la tierra de los vivientes. And remember, the word says he was cut from among the living. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, dice su palabra, dice Isaías 53. And Isaiah 53 says he was cut for my sins, my problems. Y ahora hoy podemos gozar de salvación por causa de ese sacrificio. And we could be so joyful and made alive because of the sacrifice he made for us. Las pruebas de la vida son endulzadas por el sacrificio en la cruz. The bitterness of our lives can be made sweet by the cross. Ese, mi hermano, es el antídoto para toda la amargura que hay en esta tierra. So that is the solution, the antidote to all the bitterness in this world. El Hijo de Dios vino a traer salvación a este mundo. The Son of God came to bring salvation into this world. Mire, es un remedio sumamente efectivo. And it's a solution that's totally effective. Tienes pruebas, You have trials, tienes ataques del enemigo, tienes problemas familiares. so do you have attacks from the enemy? Do you have family problems? Hay una solución There is a provista para solution. eso. There is a solution in the word Las for aguas se this. endulzaron, dice la palabra. Again, the bitter water was made sweet. Aquellas aguas fueron cambiadas y fueron hechas útiles. So Fueron hechas agua potable. So those bitter waters were made sweet. They were made useful and portable. ¿O no dice la palabra que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Does it not say when you come to Christ, a new creature you are made? Cuando nuestra alma y nuestro corazón entró en contacto con nuestro Señor Jesucristo, nos hicieron útiles. When our soul and our spirit made contact with Jesus Christ, our life and all Nos this is hicieron una made. nueva criatura. We're useful and we're a new creature. El pasado quedó atrás. The past has been Las remains in bendiciones the nuevas past, llegan. and the new things come into your life. Mire, mi hermano, el poder de la cruz transforma todas tus necesidades en bendiciones. So the blessings of the cross changes your whole life from bitterness into blessings. Mire, si esta tarde, mi hermano, dejas que Jesucristo tome control de cada uno de tus problemas, And this afternoon, if you allow Jesus Christ to take control of every single one of your problems, la amargura saldrá de tu corazón the bitterness will leave and come out of your heart, y tu vida va a ser dulcificada. and your life will be made sweet. El poder de la cruz de Cristo transforma vidas, mi The hermano. power of the cross transforms lives. Yo no sé cuál es tu prueba, yo no sé cuál es tu situación, pero yo sé que el Señor tiene un remedio para eso. I don't know what trials you're going through. I don't know what problems you're going through, but Jesus Christ has the solution, the answer to your problems. Hace 2000 años el Señor proveyó ese remedio. And it's almost 2,000 years ago that the Lord made that solution for your life. Y así como el Señor sabía que ese pueblo pasaría por ese lugar y Él le señalaría un árbol, Él sabía que en estos tiempos tú estarías sufriendo esos problemas. And all Tú those estarías pasando por esas necesidades y por eso hace 2000 años Él proveyó una solución para nuestros problemas. And all those years ago, when this problem was with Moses and Mara, he made the solution. All that time ago, God made that solution on the cross for you. In this time and age, in the present, the cross, the sweetness is for you. Pero se tiene que aplicar ese milagro, hermano. But again, you have to apply that into your life. Solamente tienes que creer. All you have to do is believe. La salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Again, salvation is through grace, and it is a free gift through the Lord to you. Mire, alguien dijo esto. Somebody said this. Si la salvación se vendiera, If salvation were to be sold, hubiera una gran línea allá afuera queriéndola comprar. there'd be a line going out as far as you can see, wanting to come in and Si buy la it. salvación fuera por recorrer tantos kilómetros, If salvation would cost you, let's see, running for many miles, caminar una distancia indeterminada, desde ayer hubieras empezado a caminarla. to walk a certain distance that's far away, undetermined, guess what? They would be running or they would be walking that distance. Pero como la salvación es por gracia, But because salvation is through grace, pero porque la salvación es gratuita, because salvation is free, no tenemos esa suficiente fe para tomarla.
We don't have sufficient faith to just grab it. A veces decimos, está muy bonito para que sea cierto, And we could say, oh man, it looks too good to be true. pero lo que el Señor nos ofrece But what the Lord offers us es gratuito, mi hermano. is free. Pero hay que aplicar ese remedio. But we have to apply it, we have to grab it. Ese árbol ya fue cortado. That tree has been cut. Esa vida fue arrancada de la tierra de los vivientes para que nosotros pudiéramos tener vida. Again, that life had been cut down amongst the living to be able to make Y it eso es lo possible que for te you. vine a predicar hoy. And that's what I came to preach to y'all today. Que no importa lo que estés pasando, It doesn't matter what you're going through in life. el Señor no está sorprendido de eso. Again, God is not surprised by what Y you Él are ya going tiene una through. solución para ello. And He has a solution Pero hay for que you. tomarla. But you have to grab it. Hay que tomarla, por fe hay que tomar esa solución y decirle y orarle al Señor y pedirle fortaleza. So all you have to do by faith is grab it, bring it into your life, and just get into your life so it can build strength in you. La palabra del Señor dice que esta pequeña tribulación que pasamos no es comparada para nada con el gran peso de gloria que nos espera. So it says, though we go through all these tribulations, it is nothing compared to the glory and honor of God that we will see. Hoy quiero abrir el altar para eso, mi hermano. Again, today I'm going to open the altar for y'all today. Yo no sé si tienes un problema, una necesidad. I don't know. No sé si estás teniendo problemas por mantener tu fe. I don't know if you're going through troubles, through tribulations. Maybe you're barely holding on to your faith. Pero aquí está aquel que puede establecerte de nuevo. But here is the one that can establish your life and Aquí está strengthen aquel your que puede life. solucionar o ya solucionó tus problemas. Here's the one that can solve your problems, and maybe he already made the way to solve your problems. Pero hay que caminar unos pasos de fe. But again, you have to walk